En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidenta. Buenos días y bienvenido, señor Nicolás Muñiz. Enhorabuena por su candidatura, su proyecto y también por la trayectoria. Desde el Grupo Confederal realizamos 3 preguntas de manera muy sistemática a todas las personas candidatas que nos parecen especialmente apremiantes a la hora de llevar la gestión de la Corporación de Radio Televisión Española. Y tienen que ver, la primera, con la transparencia, entendiendo la función de servicio público que ha de tener y, por lo tanto, buscando un camino que encauce la situación de opacidad actual a nuestro criterio. Tiene que ver también la siguiente cuestión con los derechos laborales de la plantilla, la situación de trabajadoras interinas, fundamentalmente mujeres además, y que esto nos parece un síntoma de lo que en realidad consideramos un problema estructural dentro del propio funcionamiento de la corporación. Y por último, también lo que tiene que ver con la independencia informativa, con la generación de credibilidad para con la ciudadanía a la hora de tener Radio Televisión Española como el referente informativo en esa línea también de servicio público. Si de alguna de estas cuestiones quiere hablar en su exposición, sabiendo que el tiempo es limitado, se lo agradecemos. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias. Bienvenido, señor Muñiz. Reitero también la bienvenida y el agradecimiento por haberse presentado a este concurso. Usted tiene una extensísima experiencia en la administración pública, en distintos puestos de responsabilidad y gestión, tanto por formación como formador también. Y la verdad es que le voy a plantear 3 preguntas que me gustaría que me contestara desde su perspectiva de persona con amplísima experiencia, como digo, en la administración, en el análisis de cómo se hace la administración pública. En primer lugar, ¿qué le parece este proceso? Si usted, no tanto como sufriente del proceso, convocado de una manera, con reglas a mitad de camino, cambiando de nuevo el formato hacia el final. Desde un punto de vista de administración pública, ¿usted cómo ve este proceso? O sea, ¿usted cree que este es un proceso razonable? En segundo lugar, ¿tiene usted constancia o experiencia de que alguna vez en la administración pública española se haya rescatado, que es lo que realmente estamos hablando, una entidad del tamaño, volumen y trascendencia como la Radio Televisión? Me gustaría escuchar algún ejemplo, si usted lo tiene, en ese sentido. Y por último, Vuestra experiencia viene de la Administración, que al final y al cabo tiene su dependencia jerárquica absoluta, y este es un rara avis. La radiotelevisión es precisamente un rara avis dentro de la, vamos a decir, la mega administración, precisamente porque lo que debe primar es su absoluta independencia. Entonces, ¿cuáles cree usted que serían los mecanismos, herramientas, procesos, lo más práctico posible y más rápido? ¿Cuál sería la llave de ignición para lograr la verdadera independencia de Radio Televisión Española en tanto a la información y los contenidos, para que no sea precisamente lo que es mucha parte de la Administración, que es jerárquica, sino sea todo lo contrario, sea un ente absolutamente independiente al servicio de los españoles? Muchísimas gracias por sus contestaciones cuando se den. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Nicolás. Mire, desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que es urgente e imprescindible recuperar la normalidad institucional de Radio Televisión Española, superando cuanto antes esa exclusividad o provisionalidad que venimos sufriendo hasta la fecha, para iniciar de inmediato esa nueva etapa en la corporación que ponga la rentabilidad social y la viabilidad de Radio Televisión Española en el norte de toda su actividad y respondiendo con la mayor eficacia a los enormes desafíos de la digitalización. Le vamos a formular 3 cuestiones genéricas, como hemos venido haciendo con el resto de los comparecientes, y sobre las que le pedimos una reflexión en voz alta. En primer término, nos gustaría conocer su opinión respecto a la importancia que tiene, a su juicio, si es que así lo considera, superar una etapa como la que le describía y volver a la rutina institucional, si me permite la expresión, con la elección parlamentaria de sus principales órganos rectores, tanto el Consejo como la Presidencia. En segundo lugar, desde un punto de vista positivo, ¿cómo cree que se puede ayudar
a que Radio Televisión Española trascienda del debate público más bronco, más crítico y, por otro lado, más recurrente, para intentar discurrir preferentemente por una senda de mayor acuerdo y prestigio público posible. Y, por último, siquiera de forma telegráfica, quisiéramos que nos dijera cuál es su percepción sobre la razón de ser de un servicio público audiovisual de ámbito estatal como Radio Televisión Española, en un mundo audiovisual tan complejo en el que operan multitud de ofertas privadas y un sinfín de medios de acceso a los contenidos audiovisuales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Muñiz, a esta comisión de nombramiento y agradecerle de antemano que comparezca hoy aquí a darnos las explicaciones sobre su proyecto. Nosotros también hemos venido repitiendo prácticamente las mismas cuestiones a casi todos los candidatos para también darles la oportunidad de que, transcurridos 2 años tras la presentación de su proyecto, puedan actualizar de alguna manera valga la redundancia, el propio proyecto. Y por eso le planteamos cuál, a su juicio, cree que a día de hoy son los 3 principales retos que tiene la Corporación de Radio Televisión Española y cuáles serían las posibles soluciones. Eso por un lado, y por otro lado, para nosotros es fundamental el papel que juegan los centros territoriales como elemento de cohesión territorial, y nos gustaría saber su opinión sobre el papel que estos deben jugar y también los centros de producción de Canarias y de Cataluña, si usted cree que están lo suficientemente utilizados o tienen un potencial aún mayor. Gracias. Muchas gracias, señora Raya. Para cerrar la comparecencia tiene la palabra don Jaime Nicolás Muñiz, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señores diputados. Lo primero que tengo que decir es que para mí es un honor comparecer ante ustedes. Lo hago en cumplimiento de un deber de ciudadanía y con el mismo ánimo con que decidí concurrir cuando se convocó a este concurso con carácter urgente. Me alegra por eso el reconocimiento de este ejercicio de ciudadanía que he oído que ustedes han hecho con mucha frecuencia al agradecer la participación de todos los concursantes, los que tenían las máximas calificaciones e inclusive los que estamos situados en la cola del concurso. Comparezco además más allá de las discrepancias que he venido sosteniendo con las autoridades parlamentarias. Con esto quizás conteste de alguna manera a la pregunta del señor Sánchez del Real. No con la estimulante fórmula escogida para despolitizar las más altas estructuras directivas de la corporación, sino con lo que es, a mi juicio, una deficiente configuración técnica de las bases del concurso y con la gestión posterior de esas bases, sus contradicciones e insuficiencias. En lo esencial, he discrepado de las normas por su restricción de los méritos evaluables a los relacionados con la comunicación, porque considero no encuentra cobertura en la ley reguladora de la radiotelevisión estatal y, además, con su impronta corporativa, desvirtúan el impulso democrático de la importante reforma de 2017. He discrepado del baremo dictado por el Comité de Expertos, que no hacía sino radicalizar la discriminación de los perfiles de lo que ellos entendían arbitrariamente quedar fuera del ámbito en ningún sitio definido de la comunicación, y también he discrepado de la irrogación por los expertos de la facultad de establecer un filtro selectivo que la Comisión Mixta de Control Parlamentario validó sin ambages al rechazar un recurso mío en resolución de 28 de noviembre de 2018. Extraña que los letrados de la Cámara ignoraran esta decisión cuando elaboraron el informe con el que deshacían el trabajo de los expertos, pero más aún sorprende que esta comisión haya convocado a todos los candidatos sin haberse revocado en debida forma esa resolución, como si no existiera, pero existe y jurídicamente goza de firmeza y eficacia general.
Permítame por ello que recuerde los argumentos que se emplearon para sancionar el filtro selectivo. La comisión mixta consideró que los expertos actuaban en el ejercicio de su autonomía y en consonancia con la lógica que se deduce del propio procedimiento de selección. Si no hubiera filtro, se seguía diciendo, la participación de los expertos sería meramente testimonial y frustraría, por tanto, la obligación legal. Esta participación de los expertos, además, solo tiene sentido si se procede a una selección de los mejores candidatos, como establece el punto 4 de las normas, titulado expresivamente comparecencia de los candidatos seleccionados por el comité de expertos y elección por el pleno, diferenciando la competencia de selección a favor del comité y de elección a favor del pleno. Y finalmente, y sobre todo, se reconoce que una preselección basada en méritos no solo interfiere en la libertad política de las no interfiere en la libertad política de las cámaras, sino que es ineludible para aunar el principio de mérito y capacidad con la decisión final de oportunidad política. Son ustedes quienes lo han dicho y mantenido. Así las cosas, no creo que les extrañe que en esta sede uno de los portavoces haya calificado como atropello la forma en que se está llevando el concurso. Ahora bien, siendo un honor comparecer, no es esta la forma en que a mí me habría gustado más hacerlo. A la vista de esa resolución, habría preferido comparecer ante este alto órgano político solo después de haber sido seleccionado por razón de méritos como participante en un verdadero concurso. Algo que ha dejado herido de muerte la decisión que anunció de palabra con premura la presidencia de esta comisión en el momento de iniciarse las comparecencias. Sin un concurso digno de tal nombre, la convocatoria no es un auténtico llamamiento ciudadano, y yo, si de antemano hubiera sabido a qué se podría reducir este simulacro, no habría presentado mi candidatura. Pero no es tiempo de renunciar, sobre todo porque el cambio de actitud de la comisión mixta, que aniquila el trabajo de los expertos y de la comisión mixta, abre paradójicamente la posibilidad de que se puedan rectificar los estrechísimos criterios empleados y nos da voz a los que habíamos sido excluidos por el comité de expertos. Estoy seguro de que la comisión no va a actuar para dar cobertura a una votación política en términos de reparto de cuotas. Hacerlo así sería convertir el simulacro en una farsa, ya no digamos cuando hubiéramos de volver al Senado, y supondría un sonoro fracaso solo imputable a las cámaras, que estarían rectificándose a sí mismas y rectificando la misma legalidad a que se deben, porque aquí no están ejerciendo ninguna potestad legislativa, sino desarrollando con poder meramente reglamentario una previsión legal. Pero confío de todas formas en que siga habiendo lugar para unos nombramientos bajo el signo de la reforma con que se introdujo el concurso público y por eso comparezco ante ustedes. En cuanto a las preguntas que ustedes han formulado, me he de remitir a ideas que he plasmado en la memoria aportada para este concurso, que se exigía a título de proyecto de investigación, pero que proyecto de gestión, pero que difícilmente podía serlo, tanto por el imposible plazo de los 8 o 9 días hábiles que se dieron para presentar la candidatura y el proyecto, como por lo irrazonable de pensar que se pudiera llevar a cabo desde fuera de la corporación, lo que traslucía un sesgo endogámico incompatible con la ley. Mi candidatura la preparé desde la doble perspectiva de mis cualificaciones personales y de las funciones que al Consejo atribuye la ley, una larga serie de atribuciones, ninguna de las cuales guarda relación con el ejercicio del periodismo ni de la comunicación.
Y lo hice con las vistas puestas más en ser un miembro del Consejo que no el presidente de la corporación, en ser integrante, pues, de un órgano colegiado que diera cabida a consejeros altamente cualificados y de diversa y complementaria extracción profesional. Además, no pienso que el proyecto haya de enfocarse hacia la selección de 10 presidentes, ni siquiera que vaya a ser bueno para la empresa un consejo formado, por buenos que sean, por los 10 mejores candidatos con ese perfil presidencial. En todo caso, creo acreditar unas cualificaciones idóneas para aportar a la corporación mi experiencia profesional. Pero permítanme reivindicar antes el relevante papel que, en general, un directivo público puede desempeñar en el órgano de dirección de la gran corporación que es Radio Televisión Española, aunque solo sea por la correspondencia estructural que se da entre la función pública superior y las exigencias de gobierno de cualquier corporación pública, para que la empresa no pierda de vista su condición pública y servicial. Después de casi 50 años de servicios en destinos cualificados como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Centro de Estudios Constitucionales, la Secretaría de Estado de Seguridad, el CIS, el INAP, Radio Televisión Española, doble formación superior, jurídica y politológica, largo desempeño docente universitario, publicaciones, experiencia internacional, etcétera, comprenderán que no pueda ocultar mi indignación porque en este capítulo mi candidatura constituya el farolillo rojo absoluto de los concursantes. Por vergüenza propia y más por vergüenza ajena, no diré más. Y paso a intentar contestar las preguntas que han formulado hoy y también algún otro día en esta comisión, preguntas que es difícil contestar inclusive en los 10 minutos que la presidenta daba al principio. Algunos de ustedes han planteado el problema de la interinidad del empleo en RTV. Bueno, esta es una de esas cuestiones que no se puede contestar desde fuera de la corporación. Aunque yo estuve en ella hace ya muchos años, ahora sería osado pronunciarme al respecto. No tengo datos. Sí puedo decir, no obstante, que la temporalidad es uno de los principales males de nuestro sistema de relaciones laborales. Afecta a la dignidad y a la libertad en el trabajo y por ello mismo se ha de reducir a su mínima expresión. La interinidad solo puede durar lo que se tarda en acabar con las situaciones concretas a que responde. Solo es admisible una interinidad transicional técnicamente friccional. Además, el arrastre de la interinidad afecta negativamente al ciclo natural de renovación de la plantilla y al acceso competitivo de las nuevas generaciones de profesionales. Y esto, que es malo para cualquier gran empresa, lo es más aún para RTVE, aunque solo sea por su condición pública y servicial. Las causas de interinidad son múltiples. En ella cumplen un papel relevante factores políticos y sindicales de alto y bajo nivel. También intervienen las rigideces administrativas y de las leyes presupuestarias que no hacen fácil y a veces no permiten coberturas de vacantes y nuevas contrataciones que tal vez además no toman en cuenta, quizá no puedan tomarlo directamente, las especificidades de la corporación. En todo caso, un consejo profesionalizado como el que en teoría se pretende establecer contribuirá, sin duda, a un mejor enfoque de este problema. Pero para ello hace falta que este consejo no sea simple correa de transmisión sincronizada de mayorías y minorías políticas. Y esto depende de ustedes, del Parlamento, del Gobierno y, en definitiva, de los partidos. En cuanto a la pregunta por la transparencia, los problemas que suscita en RTVE están en la opinión pública. A ellos me refiero en mi memoria. La resistencia a cumplir con el mandato democrático de la transparencia no se da solo en RTVE. Se percibe hasta en las más altas instancias de la Administración y del Gobierno, y en las propias cámaras legislativas
que en este concurso, siento decirlo, no han dado precisamente un buen ejemplo. Ni siquiera han permitido el acceso al expediente para ejercer los recursos previstos contra los actos de las autoridades parlamentarias o para impugnar el informe técnico de evaluación de los expertos. La solución en general no es fácil porque aquí no se trata solo de una cuestión de normas. Normas hay, aunque sean perfectibles, que perimetran suficientemente el contenido y los límites de la transparencia. Lo que falta es, por decirlo muy suavemente, una cultura de la transparencia. En todo caso, la falta de transparencia no deja de ser casi más lamentable. Perdone que le interrumpa. Es solo para informarle que ha pasado su tiempo, si puede ir cerrando la intervención. Muchas gracias. Estoy ya en la parte final de mi intervención, si me lo permite. Gracias. Bueno, no es cuestión de normas. Normas hay, como digo, lo que falta es esa cultura de la transparencia. En todo caso, la transparencia no deja de ser casi más lamentable en una organización como RTVE, cuya razón de ser es la información y la comunicación. Es cierto que la transparencia tiene sus límites, que se puede abusar y hasta morir de transparencia, pero no se puede permitir, lo que no se puede permitir son los continuos incumplimientos de los requerimientos del Consejo de Transparencia, cuando no parece que hasta la fecha ni las actuaciones del Consejo ni las peticiones ciudadanas de acceso a la información hayan rozado ni cuestionado esos límites. También aquí al nuevo Consejo le incumbe un papel de primer orden, actuando como un filtro de razonabilidad. Sobre la financiación, que está siempre en medio de todas las discusiones e ideas, me he pronunciado con detalle en mi memoria. He indicado la gravedad del problema y evidenciado que la situación financiera de la corporación es peor incluso que la que recogen sus cuentas y balances. Ustedes preguntan casi siempre por la vuelta de la publicidad comercial a la televisión. Es cierto que en medida limitada dejo abierta esa puerta, pero no por simpatía a una fuente que casa mal con la televisión pública. Solo lo insinúo porque antes he señalado el fracaso del actual sistema de financiación que la hace depender de unas fuentes impropias, insuficientes e inestables. Ocurre que el sistema es ajeno a RTVE, fruto de un pacto político nada explícito, llevado a cabo bajo presión de identificables pero opacos intereses privados. Es difícil de cambiar. En todo caso, ni se cumple. Por lo demás, mi idea del retorno de la publicidad comercial está en conexión, más modestamente, con el mal funcionamiento de una de las patas menores del sistema, el patrocinio, del que se ha abusado hasta desnaturalizarlo. Por eso pienso si no sería preferible optar por la publicidad para asegurar los ingresos que hoy proceden exclusivamente de esa fuente. Limitada, la publicidad hasta resulta menos opaca que el patrocinio y además introduce un factor no desdeñable de estímulo competitivo por relación al mercado audiovisual general. La responsabilidad última escapa a la corporación, pero ello no le exime de actuar con eficiencia para reducir la repercusión fiscal excesiva sobre los ciudadanos, exigiendo una gestión y explotación seria de todos sus recursos. Finalmente, ya acabo, en mi memoria apunto diversas propuestas organizativas para reforzar la organización corporativa y los canales de relación con la audiencia y la ciudadanía. Entre esas propuestas quiero referirme a la creación en la corporación de una dirección de estudios, innovación y formación en línea con la iniciativa sugerida sin éxito por el grupo de sabios que dirigió el realmente sabio profesor Lledó. La propuesta conecta con lo que fue mi experiencia en el anterior ente público en el que desempeñé una dirección de estudios y prospectiva a la que pronto se incorporó la dirección del Instituto Oficial de Radio y Televisión. Aunque el experimento se frustró al primer cambio de director general y el organigrama volvió pronto al punto de partida. Pienso que es hora de retomar esta línea de actuación, sobre todo porque siendo estas áreas centrales para un grupo como RTVE, ello constituye una marca y exigencia de servicio público, un ámbito funcional imprescindible que no se puede atender desde el sector privado del audiovisual, además una forma de potenciar desde la cabeza del holding el mandato cultural
de sus medios. Agradezco su generosidad, señora presidenta, y a ustedes sus preguntas. No tengo nada más que decir, que les deseo una acertada designación de los miembros del Consejo. Muchas gracias, señor Nicolás, por sus buenos deseos y por haber querido compartir con esta comisión sus reflexiones. Termina aquí su comparecencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias.